Damos la bienvenida a esta comisión a la Secretaria General de Empleo, a la señora Derecho Montes, quien contestará a la PROC 325, formulada por el señor Ferreira Alonso. ¿Cómo valora la divergencia de Extremadura con respecto a España en los datos de empleo? Tiene su señoría 3 minutos para formular la pregunta. Gracias, señor presidente. Buenos días, señora Derecho. Ha transcurrido ya un año desde que ustedes comenzaron a gobernar en Extremadura y ha sido múltiples los debates que hemos mantenido en esta comisión para valorar y evaluar su acción política y los resultados que tienen sus políticas en materia de empleo. Ustedes empezaron poniendo en duda la veracidad de los datos de empleo para renegar de la herencia recibida en materia de empleo por la gestión de los últimos 8 años de gobierno socialista. Intentaron ponerlo en duda y cuando se dieron cuenta que no podían sostener más tiempo ese argumento indefendible, cambiaron de estrategia. Pasaron a reconocer la reducción del paro a la mitad desde que salió el Gobierno del señor Monago, pero no les parecía un buen dato porque lo importante, y cito las palabras del señor Galán, que le acompaña en esta comisión, lo importante no es la evolución positiva de los datos de paro, sino que converjamos con España. Esas fueran sus palabras. A lo mejor era la razón por la que no me responde directamente a esta pregunta. Fueron sus palabras en esta comisión y decía lo importante es converger y no quisieron reconocer la buena evolución del desempleo entre 2015 y 2023 por esta razón. Yo les recuerdo que en 2015 el señor Monago nos dejó 125.000 parados, 375.000 afiliados a la Seguridad Social, un 29,5% de parados y el 53,2% de paro juvenil. Y ustedes en 2023 han recibido una Extremadura con 78.000 parados, 413.000 afiliados a la Seguridad Social, un 17% de paro y un 36,6% en paro juvenil. Esto supone que en 8 años el Gobierno de Guillermo Fernández Vara consiguió reducir 46.000 parados, logró 38.000 afiliados más a la Seguridad Social, redujo un 12% la tasa de paro y un 16,6% el paro juvenil. Bien. Pues el señor Canal definió estos resultados como negativos porque, según ustedes, no producían una convergencia con España. Como llevan casi un año congratulándose porque gracias a las políticas del Gobierno de María Guardiola tenemos datos históricos en Extremadura, entiendo que no solo serán buenos, sino que estaremos claramente convergiendo con España. Por eso le pregunto que cómo valora la divergencia de Extremadura con respecto a España en los datos de empleo. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Ferreira. A continuación, y por tiempo de 10 minutos, tiene la palabra la señora Derecho Montes para contestar a la pregunta. Buenos días. Gracias, señor Ferreira. Hoy vamos a debatir en comisión un aspecto crucial en nuestra economía y bienestar social, la evolución del empleo en Extremadura y en la comparativa con España. La divergencia de Extremadura con respecto a España en los datos de empleo se puede valorar desde varios aspectos, considerando tanto las tasas de empleo y desempleo, así como otros indicadores como puede ser la calidad en el empleo, la temporalidad y la estructura del mercado laboral. Históricamente ha existido una significativa brecha en términos de empleo entre Extremadura y el promedio nacional. Esta disparidad ha sido motivo de preocupación, pero poco se ha reducido en los últimos años para mejorar la situación. En el 2018, la diferencia existente entre la tasa de desempleo nacional y extremeña en el 2018 era de 7 puntos. Si vemos la evolución desde este año 2018 al 2023, la brecha entre España y Extremadura se ha mantenido relativamente constante, no se ha reducido apenas un punto. Las políticas llevadas a cabo por el Gobierno anterior no han conseguido una reducción de la brecha entre España y Extremadura. La menor inversión en infraestructuras y desarrollo industrial, así como en formación y en educación, han contribuido a la divergencia en los datos de empleo. Las políticas públicas y los programas de desarrollo regional son los cruciales para abordar estas disparidades. Sin embargo, en el último año hemos presenciado un cambio positivo alentador. Bajo la dirección del nuevo Gobierno de María Guardiola, los datos recientes indican que la brecha entre Extremadura y España se está reduciendo. Este avance no es casualidad, es el resultado de medidas estratégicas y bien planificadas que están comenzando a dar sus frutos. Los datos de paro registrados en el último mes de mayo ponen de manifiesto esta realidad. El paro se sitúa en Extremadura en el mes de mayo, como saben, en 73.754 personas.
La variación mensual en Extremadura baja 3,10% y en España baja un 2,20%. Baja, por tanto, 0,9 puntos más en Extremadura en el último año. En términos interanuales, también los datos de paro son más positivos en Extremadura, que baja 5,90 puntos frente a la bajada de la media nacional, que son 4,79. Baja, por lo tanto, 1,5 puntos más en Extremadura. Por lo tanto, se está reduciendo la brecha que heredamos. Este mes de mayo, vuelvo a repetir, registra la cifra más baja de paro de un mes de mayo desde el 2007. También es la cifra más baja desde agosto del año del 2007. Y hemos mejorado cualquier dato que se hubiera registrado en el 2023 y lo que llevamos en el 2024. Hay 413.927 extremeños afiliados a la Seguridad Social. Por lo tanto, los datos reales avalan que la comparativa entre España y Extremadura va reduciéndose. Voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, en el paro registrado entre el 2020 y 2021, sabiendo la situación que existía de pandemia, no lo vamos a analizar, pero, por ejemplo, si tomamos como referencia 2021 y mayo del 2022, un año de crecimiento enorme para toda España, no todas las comunidades consiguieron aprovechar ese tirón. En España el paro descendió 22,70 puntos y en Extremadura descendió 17,27 puntos. Supone una diferencia de menos 5,43 puntos. Nunca se ha llegado a los indicadores nacionales. Al revés, en estos años podían haberse aprovechado las circunstancias y la distancia seguía siendo de 5,43. Ahora, en mayo del 2024, se ha reducido. Como último dato tenemos que en Extremadura el paro baja en 5,90 puntos frente a 4,79 en España. Por lo tanto, es 1,5 puntos menos de diferencia. En cuanto a los datos de EPA, igual. En el 2019, el 2020, el 2021 por la pandemia, saben que son datos que no se pueden analizar directamente. En el 2019 el paro en España era del 14,70% y en Extremadura del 22%. Había 7,82 puntos de diferencia. En el primer trimestre del 2024, la tasa de paro en España es del 12,29 y la tasa de paro en España es del 12,29, bien dicho, y en Extremadura el 17. Por la diferencia son 5,32 puntos. Como ve, la evolución se está notando. La divergencia de Extremadura y España en términos de empleo refleja una serie de desafíos estructurales, por lo que nuestro Gobierno ya estaba llevando a cabo una reorganización integral que incluye tanto las inversiones como en educación, como en infraestructura, innovación y políticas de desarrollo regional que promueven la diversificación económica, la lucha contra la despoblación y la mejora del empleo. Es necesario implementar las políticas activas de empleo que incorporen a los jóvenes, tal y como estamos desarrollando en los últimos decretos que hemos sacado, y a los colectivos más vulnerables. Por todo esto, los datos muestran una reducción de la tasa de desempleo, acercándose poco a poco a la media nacional. Este progreso es una indicación de que las medidas que estamos llevando a cabo están funcionando. No obstante, somos conscientes que nos queda mucho trabajo por hacer. La brecha no se ha cerrado por completo, pero creo que por el momento estamos en el camino correcto. Por todo esto, contesto a su pregunta afirmando que valoramos nuestro trabajo y seguimos trabajando para llegar a converger entre Extremadura y España e incluso a superarlo. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Derecho Montes. A continuación, en el turno de réplica, tiene la palabra el señor Ferreira por tiempo de 5 minutos. Gracias, presidente. Señora Derecho, ¿no ha hecho usted mención a los afiliados a la Seguridad Social? No le escuché ni la palabra. 413.900. No, la evolución. No le he escuchado hablar de la evolución de los afiliados a la Seguridad Social, que es lo que ensancha o no ensancha el mercado laboral. Yo le hablaré de ello, no se preocupe, porque el tiempo de las excusas será terminado. Mira, llevan ustedes un año en el Gobierno y empiezan a necesitar tener argumentos. Esto que le digo es extensible a todo el Gobierno, no exclusivo de su consejería, pero en su caso es que han sido ustedes mismos los que han marcado el listón para evaluar las políticas en materia de empleo que se están llevando a cabo.
que no lo hemos dicho nosotros, que lo ha dicho el señor Galán, que lo acompaña en esta comisión. A lo mejor no me responde él directamente porque es él el que puso el listón en esta comisión de cómo se debe hablar. Su director general afirmó que lo que importa no es la evolución favorable del empleo, sino que sea más favorable que en España, es decir, que se produzca una convergencia con España. Lo afirmó el señor Galán. No me estoy equivocando, lo digo porque está en el diario de sesiones, no me vaya a decir que estoy mintiendo con esta cuestión. Bien, pues como decía, llevan ustedes un año gobernando, han consumido el 25% de legislatura y ya podemos evaluar sus políticas en este año con el criterio que su director general nos marcó. Datos de Extremadura tras un año en el gobierno de María Guardiola. El paro se reduce en 4.623 personas. Los afiliados a la Seguridad Social suben en 625, un 0,15%. Y los nuevos autónomos, que lo de la palabra nuevos lo podemos quitar porque se reduce en 137, un menos 0,17%. Datos en España con el malvado Pedro Sánchez en el Gobierno de España en el mismo año. El paro se redujo en 131.260 personas. Afiliados a la Seguridad Social, 506.395, un 2,43% más. Es decir, el mercado laboral en España se ha ampliado porcentualmente casi el triple que el mercado laboral en Extremadura. Eso es así de fácil de entender. Nuevos autónomos, 32.506. Mientras en España se ganan autónomos, en Extremadura hemos perdido autónomos. Ese es el resultado. Un paro proporcionalmente que estamos igual, pero si amplías el mercado laboral no estamos igual, estamos peor. Los afiliados a la Seguridad Social son 16 veces más en España que en Extremadura. Y los nuevos autónomos, y con respecto a nuevos autónomos, mientras España crea, Extremadura destruye. Ese es su año. Eso es su año, señora Derecho. Nos separamos de España, nos alejamos. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué excusa nos van a poner ustedes hoy? A lo mejor el único excusa es que ha dejado usted en el banquillo al director general para que no me dé las explicaciones con respecto a sus criterios. Yo le pregunto que qué hacemos ahora porque su criterio es que, según sus formas de marcarlo, han suspendido ustedes el primer curso. Y cuando uno suspende su gestión debe corresponsabilizarse y proponer propuestas para recuperar las asignaturas suspensas. Ustedes han suspendido el primer año y ya no hay excusas. Se ha terminado el tiempo de las excusas. Por cierto, señora Derecho, ahora que lleven meses hablando de datos históricos, sus portavoces también lo han hecho en ruedas de prensa, ¿ya no hay fijos discontinuos en el mercado laboral extremeño? ¿Ya han corregido esa cuestión? ¿O ahora que ya llevan un año gobernando, sí pueden decir lo mismo que sus compis en Andalucía, en Madrid o en Murcia? ¿Ahora ya sí vale ese argumento? ¿O ya solo queda para el señor Tellado y el señor Feijóo? ¿No entiende? ¿Es solo para usarlo contra Pedro Sánchez? ¿Lo que España es malo aquí ya es histórico? Como verá, señora Derecho, todas las excusas del inicio de la legislatura se le han caído. Y no tiene más camino que reconocer que con las buenas políticas del Gobierno de España, que hoy lo ha dicho, creciendo enorme en España, crecimiento enorme, se están consiguiendo datos históricos en todo el país. La reforma laboral sería terrible para el mercado laboral según ustedes y el señor Feijóo. Las subidas históricas del salario mínimo provocarían la destrucción de miles de puestos de trabajo según ustedes. Y un año después vemos como no ha ocurrido nada de todo esto. Todo lo contrario, son esas políticas unidas a las medidas que impulsan la economía española las que están provocando en toda España que haya más gente trabajando que nunca, que haya más mujeres trabajando que nunca y más jóvenes trabajando que nunca. Nos queda saber si sus políticas tendrán un efecto extra para converger con el resto de España. Y ya sabemos que después del primer año sus políticas no han servido para esto. Así que, señora Derecho, dejen ustedes las excusas, porque se les ha terminado el tiempo de las excusas. Y pónganse a trabajar de verdad para ayudar al Gobierno de España a seguir generando más empleo, a seguir generando más afiliados a la Seguridad Social y a empezar a crear autónomos en Extremadura y no destruir como han hecho ustedes en el último año. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Ferreira. Para finalizar en el turno de dúplica, tiene la palabra la señora de Derecho por tiempo de 5 minutos. Bueno, veo que su exposición sigue siendo siempre la misma. Lo primero que le quería dejar claro que el SESP y la Consejería de Economía, Empleo y Transformación da igual quien conteste. La política es la misma para todos, o sea que no puede usted personalizar en nadie, ¿vale? Está claro que la divergencia que existe entre España afecta al crecimiento laboral. El mercado de trabajo que tenemos actualmente en Extremadura proviene de una estructura que han creado ustedes hace años.
una estructura donde el peso, por ejemplo, del sector primario es muy grande, entonces las variaciones de paro fluctúan más que en otra región. La falta de infraestructuras de comunicación y de transporte hacen que la comunidad tenga la limitación de creación de empleo. En los últimos años, la falta de inversión y desarrollo, las inversiones de I+D en esta comunidad, en los últimos 8 años prácticamente, comparadas con otras regiones, no ha existido. Se limita el desarrollo de sectores emergentes y que posibilita la creación de empleo. Todo esto que ustedes saben provoca que los jóvenes se vayan y buscan oportunidades en otras regiones. ¿Se acuerdan? No sé si se acuerdan que yo recientemente aquí expuse un estudio que existía desde el 2012 al 2022, 29.000 jóvenes habían abandonado Extremadura porque entre el 2012 y el 2022 porque no tenían ninguna posibilidad para el trabajo. Esto ha provocado un empobrecimiento de la población y ha bajado la población activa. Esta es otra de las muchas cosas que tenemos que mejorar y que partimos de una situación mucho más negativa que a lo mejor el resto de España. Teniendo todo esto claro y analizando todo lo que había, todos los indicadores que afectan de lleno al mercado laboral, la Consejería de Empleo, Transformación la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital, desde el resto de las consejerías, estamos llevando a cabo una realidad para transformar Extremadura. La bajada de paro en el último año es el camino a seguir, apoyando al mercado laboral desde acciones que impulsen sectores emergentes, como se está realizando. Mejoras de las infraestructuras para la creación de zonas industriales atractivas, como también se están llevando a cabo. Invertir en formación profesional, adaptándola a las nuevas necesidades del mercado laboral. Como saben, desde la Consejería de Educación y la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital hemos llevado a cabo un plan de FP combinado con los institutos y se han puesto muchísimas titulaciones dentro del mercado de trabajo en los institutos de 40 que tenían ustedes a 120. Necesitamos más inversión en desarrollo para generar un mercado laboral más dinámico. Evidentemente, y tal y como le hemos dicho siempre, uno de los puntos de esta consejería es converger con España. Bueno, ni siquiera converger, a lo mejor superarlo. Hemos superado 1,5 puntos ya y los ciudadanos nos han brindado su confianza. Este respaldo nos motiva a continuar trabajando con determinación y enfoque. Seguiremos implementando políticas activas de empleo que desarrollen la empleabilidad de los extremeños y que promuevan el desarrollo económico. La formación y el empleo son fundamentales para nosotros y las empresas son las creadoras de esa formación. Respecto a los autónomos, sabe usted que el decreto de autónomos se ha publicado en el DOE hace una semana o semana y media y tiene unas medidas en las que esperamos que los resultados sean bastante buenos, pero tenemos que ver también las medidas porque ustedes no tenían ninguna ayuda. Nosotros impusimos rápidamente la tarifa cero porque al llegar al Gobierno los autónomos estaban desprotegidos. Ahora ha salido el decreto de autónomos en los que existen 4 programas que se ha publicado. Entonces ahora veremos la evolución de los autónomos en el mercado de Extremadura. Esta realidad es clara y para nosotros Extremadura presenta un futuro esperanzador porque tenemos la idea de crear una región rica, de que la gente quiera trabajar y un empleo de calidad para asegurar que todos los ciudadanos tengan las oportunidades y el empleo. Y prueba de ello son los resultados de las pasadas elecciones, donde hemos ganado por 4,8 puntos de diferencia, lo cual significa el aval de los extremeños. Estamos construyendo un futuro más próspero para todos. Muchas gracias.